Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos con la sesión del día de hoy. ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan, por favor? Sí, profe, sí se escucha. Ok, gracias. Buenos días, Daniela. Buenos días, profe. Buenos días, Olga, gracias, bienvenida. Vamos a iniciar, muchachos, gracias por conectarse. Vamos a empezar a retomar el tema que estábamos viendo en la última sesión en relación a el concepto del potencial eléctrico. Voy a hacer rápidamente un repaso de lo que vimos en la sesión pasada para darle entrada a lo que vamos a ver hoy, que es un ejercicio complementario de ese tema de campo eléctrico, no de campo eléctrico, de potencial eléctrico. Les voy a compartir mi presentación, muchachos, la que estuvimos trabajando en la sesión pasada. Vamos a recordar que este concepto de potencial eléctrico lo habíamos de alguna manera comparado con lo que sucede en un sistema hidráulico como este que está representado en la imagen de arriba, en el cual tenemos dos tanques de agua que tienen una cierta cantidad de agua, una cierta altura de la columna de agua. En el caso del tanque A es una altura mayor que la que tiene el tanque B, de tal manera que cuando nosotros abrimos esa llave que está en la tubería que las une por la parte baja, podemos lograr o esperamos que el tanque A pueda ceder parte de su agua al tanque B, es decir, que circule el agua del tanque A al tanque B hasta el momento que estén al mismo nivel. Es decir, mientras haya una diferencia de nivel, en este caso, dice aquí, eso se equipara con una diferencia de potencial. Entonces va a haber una circulación del agua desde el tanque A hacia el tanque B. Este concepto bueno, esta diferencia de potenciales quiere decir que un tanque tiene más nivel que el otro, entonces tiene un mayor potencial de permitir que su agua circule hacia el otro tanque, y el otro que tiene menor potencial, pues es capaz de recibir esa agua. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que esta diferencia de potencial desaparezca, es decir, hasta que los dos tanques se encuentren al mismo nivel. En ese momento cesará la circulación de agua y pues ya no habrá manera que el agua pase de uno a otro, porque para que eso suceda necesita haber una diferencia de potencial, es decir, una diferencia de alturas en estos dos tanques, en alturas del agua en estos dos tanques. Eso se equipara, se compara con lo que sucede con las cargas eléctricas o los cuerpos cargados eléctricamente. Si tengo, digamos, un cuerpo A con una mayor carga y un cuerpo B con una menor carga eléctrica, pues si de alguna manera los pongo en contacto, permito que la carga de un cuerpo pase al otro, entonces siempre el cuerpo más cargado se dice que tiene un mayor potencial porque permite que su carga o parte de su carga se transmita hacia el otro cuerpo que está menos cargado, y en eso se establece una circulación de esa carga. Vamos a ver más adelante que esa circulación de carga pues, se le llama corriente eléctrica
cuando lleguemos al punto adecuado. Lo que nos interesa hoy en día es tratar de entender esta diferencia de potencial, es decir, que tenemos, el hecho que tengamos dos cuerpos con unas cargas diferentes, siempre vamos a tener la posibilidad de que el que está más cargado ceda su carga al cuerpo que esté menos cargado, y eso es realmente lo que se llama el potencial eléctrico. Cada cuerpo pues tendrá una cierta posibilidad de ceder su carga, pero siempre que un cuerpo esté más cargado que otro, pues ese tendrá un mayor potencial con respecto a uno que tenga una menor carga. Entonces el día de hoy desde el día de ayer empezamos a trabajar este concepto de potencial eléctrico, y también incluso ya tocamos lo que es la diferencia de potencial eléctrico. Entonces eso lo hicimos en el ejercicio que revisamos en la siguiente lámina, donde pues teníamos aquí la definición propiamente del concepto de potencial eléctrico que simbolizamos con esta letra V, y decíamos que este potencial eléctrico se definía, como está marcado del lado izquierdo, como la energía potencial que se da entre dos cargas, entre el valor de una de esas cargas. Me dice entonces que el potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga, así se define, y las unidades que tiene este potencial eléctrico son las unidades de trabajo, porque son las unidades de energía, perdón, de la energía potencial eléctrica, entre las unidades de carga, que son coulombs. Y entonces tenemos una unidad que se llama joules por coulomb, y que se denomina frecuentemente, más regularmente se denomina volt, la unidad volts. Y entonces hicimos ayer, en la sesión pasada, un ejercicio en el que teníamos una carga positiva colocada en algún punto del espacio, y a una cierta distancia colocábamos un punto A, y bueno, colocamos un punto A, primero colocamos una carga diferente en un punto A, y pudimos calcular con eso la energía potencial. Y haciendo caso a la definición de que el potencial eléctrico es la energía potencial entre la carga, pues dividimos esta energía potencial entre el valor de la segunda carga que colocamos en ese punto A. Y al hacer eso nos quedamos esta ecuación que está encerrada aquí, que es precisamente la ecuación general que me permite determinar el potencial eléctrico debido a una carga. En este caso vemos que únicamente entra en función, o el único que tiene efecto es la primera carga sobre este punto a una cierta distancia para generar un potencial eléctrico en ese punto. Entonces, ¿de qué depende ese potencial eléctrico? Depende del medio en que se encuentre. Si utilizamos la constante K es porque esto es aéreo vacío, y necesitamos el valor de la carga. Eso es lo que este potencial va a ser directamente proporcional a esta carga, y va a ser inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentra este punto A con respecto a la carga misma. Entonces, a mayor distancia, este voltaje será menor; a menor distancia, este voltaje será mayor, pero no este voltaje, no, este potencial eléctrico. Y eso lo corroboramos haciendo el cálculo del potencial eléctrico en el punto A, es este que está en rojo. Encontramos un valor de 9 por 10 a la 5 joules, joules por coulomb, es decir, volts. Y también calculamos el potencial eléctrico en un punto B, que es un punto más cercano, de hecho a la mitad de la distancia que de la carga al punto A, y observamos que ya obtuvimos un potencial eléctrico de 18 por 10 a la 5 volts, es decir, del doble que el primero, porque pues este punto B está a la mitad de la distancia que este punto A. Entonces, pues es lógico que se duplique el potencial, sabiendo que este potencial eléctrico es inversamente proporcional a la distancia, es decir, a medida que sea más pequeña la distancia, el potencial va a estar aumentando. Y también hacíamos el comentario que todos los puntos que estaban a la misma distancia de esta carga tienen el mismo potencial, y si nosotros dibujáramos estos puntos, podríamos ver aparecer una circunferencia como esta que está marcada aquí, y todos estos puntos tendrían el mismo potencial. Esta línea que se forma aquí, que es una circunferencia, se llamaría una línea equipotencial.
Es decir, una línea en donde todos sus puntos estarán al mismo potencial, a igual potencial. En este caso, el que calculamos para el punto A. Y bueno, finalmente, en esta sesión pasada, lo que calculamos fue una diferencia de potencial de la definición en general de la física que sabemos que esta diferencia de potencial es cuánto varía el potencial desde un punto a otro. Es una variación lo que tenemos que calcular. Entonces, una variación en física se define como el cambio o la diferencia entre el valor que hubo al final menos el valor que hubo al inicio. Esto es, esta variación del potencial eléctrico del punto A al punto B, resulta que la puedo calcular si resto el potencial en el punto B, que es el valor final. A ese potencial le resto el potencial en el punto A, que es el valor inicial. Entonces vimos que aquí me daba una cantidad, 9 por 10 a la 5 volts positivos. Es decir, esto me dice que del punto A al punto B, el potencial eléctrico se aumenta en esa cantidad, en 9 por 10 a la 5, y creo que es claro, porque cuando era en el punto A había 9 por 10 a la 5, pero cuando vamos al punto B, que está más cercano, este potencial se va hasta 18 por 10 a la 5, es decir, se aumenta en 9.5, 9 por 10 a la 5 volts. Y bueno, para corroborar eso también lo hicimos al revés. Dijimos que podemos determinar la variación de potencial del punto B al punto A, nuevamente por la definición en la física que una variación es la diferencia de un valor final menos un valor inicial. Entonces, el valor final en este caso es el potencial en el punto A. A eso le restamos el valor inicial que era el potencial en el punto B. Y encontramos que el potencial variaba del punto B, perdón, al punto A en esta cantidad, menos 9 por 10 a la 5 volts. Esto es, si regresamos al esquema arriba, el potencial en el punto B era de 18 por 10 a la 5 volts. Y luego cuando nos movemos del punto B al punto A, resulta que en el punto A solamente es de 9 por 10 a la 5 volts. Entonces, este potencial de 18 a 9 se redujo exactamente en menos 9 por 10 a la 5 volts. Esto es, se hizo más pequeño. Eso es lo que significa este signo negativo. Una reducción de este potencial desde el punto B hasta el punto A. Entonces, hasta ahí, muchachos, eso es lo que revisamos en la clase pasada. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Tenemos que sacar forzosamente las dos variaciones de B y A y de A a B, o solo no. No, Olga, tenemos que sacar la que nos pidan. Es posible que se nos especifique cuál es la variación de potencial que queremos, ¿no? O sea, si te dice nada más, calcula la variación de potencial la diferencia de potencial de A a B, pues nada más haces lo de arriba. Si te piden la diferencia de potencial de B a A, pues nada más haces lo de abajo. Si te piden las dos, pues entonces habría que hacer esto. Ahorita yo lo hice, calculamos las dos aquí para ver la diferencia o la diferencia o las similitudes, ¿no? Pero sí, no necesariamente siempre son las dos, salvo que así te lo indique el problema. Generalmente el problema te va a indicar cuál diferencia de potencial quieres o de dónde a dónde la quieres. ¿Sale? Sí, maestro, gracias. Bien, gracias. Entonces vamos al siguiente ejercicio, muchachos. Es un ejercicio de potencial eléctrico, pero aquí ya la situación es que ahora tenemos dos cargas, una carga positiva y una carga negativa, bueno, al revés, una negativa y una positiva, y aquí tienen dibujadas sus líneas de fuerza o de campo eléctrico, como ya hemos visto desde hace mucho tiempo con las convenciones que ya conocemos. En una carga positiva las líneas salen, van hacia afuera, en una carga negativa van hacia adentro. Y bueno, aquí en este caso lo que me interesa es determinar un potencial eléctrico en algún punto del espacio. En particular me interesa determinar el potencial eléctrico en un punto entre las dos cargas. Entonces, para no perder la costumbre, como lo hemos hecho antes para fuerza
para campo eléctrico, voy a unir mis dos cargas con una línea. Porque sé que ahí se manifiesta la fuerza y el campo, aunque ahorita no voy a calcular ni fuerza ni campo, pero sí me interesa determinar el potencial eléctrico total en un punto entre estas dos cargas. Y bueno, para ubicar ese punto entre esas dos cargas, pues lo más conveniente es hacerlo de esta manera, unirlas con una línea, de tal suerte que yo podría colocar ese punto, tal vez me gustaría aquí. Aquí estaría mi punto. Voy a llamarle, este sería el punto A, en donde yo quiero determinar un potencial eléctrico total. Un potencial eléctrico total. En este punto A. Y este potencial eléctrico total en el punto A, pues resulta que pues la carga 1 que está a una cierta distancia de este punto A, voy a quitar esto, no va ahí, no me estorba ahí. La carga 1 está a una cierta distancia del punto A, pero la carga 2 también está a una cierta distancia del punto B. Pero la carga 2 del punto A, de la carga 1 a la carga al punto A hay una cierta distancia, de la carga 2 al punto A también hay otra cierta distancia. Y entonces resulta que en este punto A, esta primer carga, la carga negativa, pues genera un potencial eléctrico en este punto A. Vamos a llamarle el potencial eléctrico de la carga 1 en este punto A. Pero resulta también que esta carga 2, esta carga positiva, vamos a llamar que esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Ambas, o cada una por su lado, genera un potencial eléctrico en este punto A. Entonces, aquí también hay un potencial eléctrico debido a la carga 2 en ese punto A. Y entonces resulta que en este punto A, como hay aquí dos cargas, pues confluyen los dos potenciales eléctricos, el que genera la carga 1 y el que genera la carga 2. De tal suerte que podemos determinar en ese punto A un potencial eléctrico total. Y de la misma manera como veíamos antes, cuando hablamos de la fuerza o del campo eléctrico, cuando queremos calcular una cantidad total debido a más de una carga, ustedes muchachos ahorita, ¿cómo podríamos expresar o a qué sería igual el potencial eléctrico total en ese punto A? ¿Alguien tiene una idea? Podría ser campo eléctrico. Lo de campo eléctrico. Hoy estamos hablando de potenciales, sí, pero son potenciales eléctricos lo que vamos a hacer. Aquí la pregunta es, así como antes tuvimos una carga, por ejemplo, si colocáramos una carga ahí, podríamos calcular una fuerza total, una fuerza eléctrica total. Si colocáramos una carga de prueba, en ese punto podríamos calcular un campo eléctrico total. Ahora solamente tenemos ese punto. Queremos calcular un campo eléctrico, un potencial eléctrico total. La pregunta es, ¿cómo podríamos calcular ese campo eléctrico total si sabemos que cada carga genera un campo eléctrico en ese punto? La suma del potencial 1 y potencial 2. Muy bien, Olga, exactamente. Igual que antes era la suma de las fuerzas o después la suma de los campos eléctricos, en este caso, el potencial eléctrico total en este punto A resultará, lo voy a escribir aquí arriba, el potencial eléctrico total en este punto A resultará de la suma del potencial de la carga 1 en el punto A más el potencial eléctrico de la carga 2 en el punto A. Y entonces, antes, cuando era fuerza o campo eléctrico, veíamos que eso era la suma vectorial de esas dos cosas, porque el campo eléctrico y la fuerza eléctrica
son cantidades vectoriales. Pero en este caso, el potencial eléctrico ya no es una cantidad vectorial, sino es una cantidad escalar. Es una cantidad que eso ya no tiene dirección ni sentido. Entonces, pues es más simple, porque lo único que tenemos que hacer es sumar escalarmente estas dos cantidades, es decir, sumar como sumamos perros con perros y gatos con gatos. Aquí vamos a sumar volts con volts para obtener un voltaje total en este punto A. Pero desde luego primero tenemos que calcular ese potencial en el punto A debido a la carga 1 y ese potencial en el punto A debido a la carga 2. Y para eso, bueno, todavía nos hacen falta algunos datos, porque necesitamos saber que vamos a hacer, por ejemplo, esta carga 1, por simplicidad, para manejar fácilmente los valores, vamos a suponer que esta carga 1, como es negativa, es de menos 10 microcoulombs, es el valor de la carga 1. Y que esta carga 2, como es positiva, su valor es de 10 microcoulombs. Y además, la distancia que hay entre la carga negativa y el punto A, vamos a estimarla en 6 centímetros. Y la distancia que hay entre la carga 2 y el punto A, vamos a estimarla en 4 centímetros. Para con eso poder tener todos los datos que necesitamos para calcular el potencial eléctrico que genera la carga 1 en este punto A y el potencial eléctrico que genera la carga 2 en este punto A. Bueno, nos hace falta hacer una suposición más porque necesitamos saber qué es lo que rodea estas cargas. Vamos a suponer que lo que hay aquí es aire o vacío. Entonces aplica la permitividad absoluta del aire o el vacío. Y con esos datos será suficiente para que podamos empezar a calcular, por ejemplo, cuánto vale el potencial eléctrico que la carga 1 ejerce sobre el punto A. ¿Cuál será el potencial eléctrico de la carga 1 en el punto A? Aquí es igual. ¿Cómo lo calculamos, muchachos? Díganme. Muchachos y muchachas, díganme. ¿Es la constante K Ajá. o la carga sobre el radio? Bueno, la distancia. Sí, ¿cuál carga? Pues primero la carga 1. En este caso la carga 1, sí, pero la distancia que hay de la carga 1 al punto A. Recuerden que es importante identificar eso, porque son diferentes. En este caso, la distancia que hay de la carga 1 es de esta carga negativa al punto A, es esta. R1A es esta distancia de 6 centímetros. Muy bien. Entonces, si hacemos esto, simplemente sustituimos datos. Esto es 9 por 10 a la 9. Las unidades son newtons, metros cuadrados por coulomb cuadrado, que es la constante de proporcionalidad de Coulomb. Multiplicamos por la carga 1, que en este caso es negativa. Recuerden que esto es importante aquí en este concepto, desde el concepto anterior de energía potencial eléctrica y en este de potencial eléctrico, es importante siempre utilizar el signo de la carga, es imprescindible. Entonces, menos 10 microcoulombs van a ser 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Y dividido entre la distancia, muchachos. ¿Cuál es la distancia? 6 centímetros. 6 centímetros expresada en metros, pues es 6 Por 10 a la menos 2. a la menos 2. Muy bien, gracias. A la menos 2 metros. Si hacemos esta operación, obtenemos el potencial eléctrico en el punto A debido a la carga 1. Muchachos, 10 por 9 me da 90. Entre 6, ¿cuánto es? 9 por 10, 90 entre 6. 15. 15. Bien, gracias. 15 por 10 a la ¿qué? 9 menos 6. 10 a la 3. Más 2. Este menos 2 que está abajo sube como más 2. Son 9 menos 6, 3 más 2. 10 a la 5. ¿No? 15 por 10 a la 5. ¿Qué unidades? Pues vamos a ver que estos metros, con este cuadrado se van a eliminar. Este coulomb con este cuadrado se van a eliminar. Me queda newton metro sobre coulomb. Y newton metro es joule.
entre Coulomb y Joule entre Coulomb son volts. Entonces son 15 por 10 a la 5 volts. Ese es el voltaje, perdón, no el voltaje, el potencial eléctrico de la carga 1 en el punto A. De la misma manera, muchachos, podemos calcular el potencial eléctrico de la carga 2 en el punto A sin ningún problema. Si hacemos esta misma operación, el potencial eléctrico del punto 2 a la, perdón, de la carga 2 al punto A va a ser nuevamente lo mismo, pero ahora ¿cuál carga? La 2. La 2. ¿Y cuál distancia? 4. Es de 4. 4 centímetros, que es la distancia de la carga 2 al punto A. Vamos aquí a indicarla para que nos quede claro cuál es. Es esta. De la carga 2 al punto A es 4 centímetros. Entonces solamente sustituimos valores y fácilmente encontramos el valor de ese potencial eléctrico que la carga 2 genera sobre ese punto A. Newtons, metros cuadrados, coulombs cuadrados. El valor de la carga 2, que en este caso es el mismo, nada más que este es positivo. 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Dividido entre la distancia, que aquí son 4 centímetros. Es decir, 4 por 10 a la menos 2. A la menos 2 metros. Hacemos esta operación, muchachos, y me tengo que 10 por 9 me da 90 entre 4. 90 entre 4, 22.5. 22.5, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, adelante. En la de arriba, entonces no quedaría como negativa, ¿no? Ah, sí, perdón, sí. Gracias por la observación. La de arriba es negativa, muy bien. Sí, aquí se me fueron las cabras y no le puse el signo. Este potencial es negativo. Porque proviene de una carga negativa. Entonces, este es negativo. Sí, gracias, creo que fue Claudia, sí. Este potencial es de menos 15 por 10 a la 5 volts, es un potencial negativo. Y este de abajo sí es positivo porque la carga era positiva. Y entonces, 22.5 por 10 a la, también a la 5, ¿no? 9 menos 6, 3 más 2, 5. Por 10 a la 5 volts. Ya está. Entonces ya tenemos nuestros dos potenciales A y B. Perdón, del potencial de la carga 1 en el punto A y del potencial de la carga 2 en el punto B. Y ya arriba tenemos que, si queremos calcular el potencial total en ese punto A, pues va a ser la suma de estos dos potenciales, pero como los potenciales son cantidades escalares, pues la suma se hace simplemente una suma algebraica, es decir, sumamos, como siempre lo hemos hecho con cualquier otra cantidad, como son cuando sumamos perros o gatos, vamos a sumar cada número con su signo y no tiene problema. Entonces, el potencial de 1A es de menos 15 por 10 a la 5. 15 por 10 a la 5 volts. Voy a ponerlo así resumido en una B pequeñita, en la unidad. Y a eso le voy a sumar el potencial eléctrico de la carga 2 al punto A, que es de 22.5 por 10 a la 5 volts. Y entonces, si hago esa operación, pues voy a obtener el voltaje total en el punto A. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 7.10 a la 5 volts. 7.5 por 10 a la 5 volts. Muy bien, por 10 a la 5 volts. Ese es precisamente el potencial eléctrico total en el punto A, porque el potencial eléctrico total en el punto A está formado por la combinación de los dos potenciales, el que genera la carga 1 y el que genera la carga 2 en ese punto A. Entonces, ya nada más vamos a, digamos, a generalizar esta parte, porque si aquí nada más tenemos dos cargas, pero si tuviéramos 3 o 4 o 5 o 10 y quisiéramos el potencial eléctrico total en un punto determinado, pues cada una de esas 2 o 3 o 4 o 5 o 10 cargas generaría un potencial sobre ese punto, de tal suerte que de manera general vamos a decir que el voltaje total, perdón, el potencial eléctrico total en cualquier punto va a ser igual a la sumatoria
de todos los voltajes, no todos los voltajes, de todos los potenciales eléctricos, desde el primer potencial eléctrico, o sea, el que genere una primer carga, hasta el que genere la carga número n, es decir, todos los potenciales. Aquí nada más hay 2, entonces es la suma de estos 2. Si hubiera 3, sería la suma de 3 potenciales, y así sucesivamente. Entonces, esta es la ecuación, digamos, que me permite calcular el potencial eléctrico total en un punto debido a n cantidad de cargas. Si lo captamos, muchachos, ese es para cualquier otro número de cargas, pues esa es la regla que debo de seguir. En este caso nada más tengo 2, pues ya con eso puedo determinar el potencial eléctrico total en este punto A. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? ¿Puede haber un potencial eléctrico con más de 2 cargas? Sí, si yo ¿Y colocara sería si la yo misma fórmula? Ay, Ajá, perdón. sí, perdón. Si yo colocara por aquí otra carga, por ejemplo, esta carga estaría a una cierta distancia de este punto A. Aquí tendría ya si esta fuera una carga 3, aquí tendría una distancia de la carga 3 al punto A. Y mi potencial eléctrico total aquí sería la suma de los 3, el de 1 a A, más el potencial eléctrico del 2 a A, más el potencial eléctrico del 3 a la. Y si coloco otra por otro lado, pues también la tengo que sumar. Entonces se Entonces, aplicaría la misma fórmula. así es, se aplica la misma. ¿Cuántas vas a sumar aquí? Pues tantas como sean las que estén influyendo en ese punto. Si lo Ok. aclaramos, Nava. ¿Vale? Si lo aclaramos, digo. Sí, sí, sí. Ok, entonces voy Ya a vi. seguir con el ejercicio. Decíamos que si este fue el caso del que partimos, pero bueno, vamos a recordar que yo puedo trazar una línea equipotencial si marco todos los puntos que están a la misma distancia. Por ejemplo, este punto estaba a 6 centímetros de la carga 1. Entonces, si marco todos los puntos que estén a la misma distancia, aquí puedo trazar una línea equipotencial. Está a 6 centímetros de esta carga 1, y eso me formaría una circunferencia que rodea esta carga 1, más o menos estaría por ahí. Esta sería mi línea equipotencial de 6 centímetros a 6 centímetros, en donde todos los potenciales en esta línea serían iguales, serían este que calculamos aquí, serían de este tamaño. Y de la misma manera, si yo trazo del otro lado con respecto a la carga 2, todos los puntos a la misma distancia de la carga 2, a 4 centímetros de la carga 2, pues aquí tendríamos lo que se llama una línea equipotencial, que estaría a 4 centímetros de la carga 2, todos estos puntos a 4 centímetros de la carga 2 tienen el mismo potencial, que es este que calculamos al final. Pero lo interesante ahora es que, ¿qué pasaría, muchachos, si este punto A, bueno, después de haber designado ese punto A, ahora me interesa, por ejemplo, determinar aquí donde estoy poniendo este punto negro, aquí este punto le voy a llamar el punto B, y me interesa determinar en este punto B un potencial eléctrico total. Aquí necesito un potencial eléctrico total en este punto B. La pregunta es, ¿a qué será igual este potencial eléctrico total en este punto B? Nuevamente tenemos ahí 2 cargas. ¿A qué será igual este potencial eléctrico total en el punto B? ¿Alguna idea? Lo mismo. Lo mismo, ajá, ¿cómo lo expresamos? Siento que es lo mismo porque como tal están a la misma distancia. Siento que si la distancia cambia,
Entonces yo creo que ya cambia el potencial total, ¿no? Ajá, a ver, vamos a analizar. Este punto B, sí está a la misma distancia que este punto A con respecto a la carga 1. Es decir, está dentro de esta línea equipotencial, no hay problema, está a 6 centímetros. Pero si checan ahora este punto B, no está a la misma distancia que este punto A con respecto a la carga 2. Porque la carga 2, la distancia de este punto B a la carga 2 es esta. Voy a tratar de marcar con otro color, con este. La distancia de la carga 2 al punto B es esta. Voy a marcar ahorita con esta línea punteada en amarillo. Esta distancia no es la misma que esta distancia que había de la carga 2 al punto A. Entonces, ya no puede tener el mismo valor, porque ya está a una distancia. Sí se ve claramente que esta distancia es mayor, ¿no? Que esta distancia de la carga 2 al punto A. Esta que puse en amarillo es la distancia que hay de la carga 2 al punto B. Esa no es igual a esta, la que había del 2 al punto A, que es esta. Entonces, necesariamente el potencial en ese punto B va a ser diferente, al menos para el que genera la carga 2 en ese punto. ¿Sí lo visualizamos así, muchachos? Muchachas, muchachos. ¿Sí o no? Sí, maestro. Y bueno, vamos a comprobarlo matemáticamente, muchachos, pero nada más, o sea, como concepto ahorita vamos a recordar que si voy a calcular el potencial total en ese punto B y sé que el potencial total en algún punto siempre resulta de la suma de los potenciales que generan las cargas en ese punto, entonces, ¿a qué es igual este potencial total en el punto B? Pues al potencial que genere esta carga 1 en este punto B, y esta carga 2 también genera un potencial en este punto B, lo voy a poner aquí, el potencial del punto 2, de la carga 2 en el punto B. Entonces, la carga 2 genera un potencial en el punto B, la carga 1 también genera un potencial en el punto B. Entonces, el potencial total en el punto B, ¿a qué va a ser igual? Dijimos, dice aquí la ecuación, la suma de los potenciales, entonces va a ser el potencial que la carga 2 ejerza, pero que la carga 1 ejerza sobre el punto B, más el potencial que la carga 2 ejerza sobre el punto B. Y uno de estos ya lo conocemos. ¿Cuál es el que conocemos? ¿Alguna idea, muchachos? El primero. El primero, el de 1 a B, es este. Este ya lo conocemos porque este punto B está a la misma distancia que este punto A. Está sobre esta línea equipotencial azul, que están al mismo potencial todos los puntos. Entonces ya sabemos su valor. Ya no nos preocupamos por ese. Ya nos queda menos de un minuto, muchachos. Se va a terminar la sesión. Les voy a pedir que nos reconectemos unos segunditos, unos minutitos más para terminar este ejercicio. No nos lleva más que unos 7 minutos adicionales para terminar. Y terminamos con este ejercicio después de la pausa, muchachos, que nos regala Zoom después de los 40 minutos.